hemos querido llamar a nuestra charla las claves para la gestión de equipos en situaciones complejas. Me acompañan esta tarde y quiero aprovechar de darle la bienvenida a Lorna Cortés, que es académica del programa del Diplomado de Gestión Integral de Crisis, que es vicedecana de posgrados de la Escuela de Psicología, doctora en Psicología Organizacional de la California School of Professional Psychology, Alliant International University de los Estados Unidos. Lorna, muy bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Ernesto. Feliz Y de estar acá. bienvenida, buenísimo. Y bienvenida también Claudia García, ¿cómo estás? Que es académica también del Diplomado de Gestión Integral de Crisis, es MBA en Cranfield University del Reino Unido y coach ontológico de Newfield Network. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida y gracias también por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Hola a todos. Oye, como siempre, estas conversaciones que estamos haciendo en el marco de nuestro Diplomado de Gestión Integral de Crisis, nos gusta articularla, organizarla como en tres tiempos, ¿cierto? Y vamos a estar recorriendo en el fondo esos tres tiempos con Lorna y con Claudia, donde básicamente les proponemos tener primero una pequeña reflexión acerca de aquellas fuerzas, las tensiones, las tendencias que están de alguna manera u otra configurando el escenario de riesgos y de crisis de cara a las organizaciones, ¿no? De cara a las personas. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos en el fondo percibiendo del entorno? En segundo momento, entender cómo ese entorno de alguna manera u otra está afectando la disciplina, la disciplina de la gestión de crisis por un lado, pero también la disciplina de la gestión de las personas, ¿no? En estos entornos, la gestión de personas en estos entornos de alta complejidad. Y tal vez una de las preguntas, y el tercer tiempo es para responder también o reflexionar más que responder, un poquitito acerca de qué es lo que debiéramos estar anticipando del futuro, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? ¿A qué debiéramos estar atentos, atentas, ¿cierto? En esta materia, en materia de la gestión de crisis y en particular la relevancia y el foco puesto en lo humano, en la dimensión, en el componente persona, ¿cierto? Dentro del sistema. ¿Por qué es esto importante? Déjenme hacer una pequeña introducción muy breve. Les prometo que no. Le prometí a la Claudia y a Lorna que no iba a latear, así que sostendré mi promesa por sobre todas las cosas. Eh, Esto es importante y de alguna manera u otra le da forma y estructura a nuestro diplomado con este foco puesto en la comunicación, en las organizaciones y las personas, porque normalmente cuando hablamos de gestión de crisis, en el fondo solemos estar pensando en continuidad operacional, en gestión de la reputación, en comunicaciones. Los que estamos en la escuela de comunicaciones lo hacemos así. Eventualmente en temas de compliance, en temas de seguridad. Pero lo que vamos viendo incrementalmente y lo que nos va mostrando el entorno es que una crisis hoy día no se administra y no puede administrarse solamente desde los protocolos, desde una vocería, desde los comités en el fondo. Se administra también desde la experiencia humana de quienes viven y quienes experimentan esa crisis, ya sea desde los equipos que están llamados a gestionarla o de las personas que eventualmente son impactadas por eventos, ¿cierto?, de alta complejidad, independiente de las características que tengan estos eventos. Las crisis hoy día impactan a las personas y impactan también y alteran la confianza, la percepción de seguridad de las personas y los equipos de trabajo, la capacidad de decidir de estos, el sentido de control y muchas veces también impactan a nivel de la cohesión de los equipos, ¿sí? Y por eso cuando nosotros estamos, cuando conceptualizamos, cuando diseñamos este diplomado, lo que quisimos fue poner un énfasis acerca de la importancia de que y la convicción de que gestionar crisis hoy nos exige al menos dos capacidades que antes solían tratarse por separado, ¿no? En primer lugar, la capacidad organizacional para responder, ¿cierto? Y eso es institucional, eso es organizacional, eso es del sistema, pero al mismo tiempo la capacidad humana para sostener, para adaptarse y para recuperarse, ¿cierto? Convencidos de que efectivamente está en ese componente humano la capacidad de construir organizaciones cada vez más resilientes, ¿sí? Por eso esta conversación hoy día es especialmente relevante, en el fondo, dada la experiencia de nuestros
nuestras invitadas, de nuestras panelistas, y es particularmente relevante porque la pregunta, y con esto quiero como abrir un poquitito la conversación, por lo tanto ya no es solamente qué es lo que hace la organización en la crisis, ¿no? En este contexto, sino también qué es lo que le pasa a las personas, qué le ocurre a las personas durante la crisis, qué es lo que necesitan para atravesarlas y qué debe aprender la organización para salir, en el fondo, de una crisis con más confianza y no necesariamente con más procedimientos. Quiero hacer eso, eventualmente conversan los dos, ¿no? Y eso es súper importante. Ahora, no sé si les parece ese primer planteamiento en el fondo como para abrir la conversación y después podemos ir profundizando en los tiempos que mencionábamos en la introducción. Lorna, Claudia, abro el micrófono. ¿Cuál de todos, Ernesto? Hiciste ahí un repaso por todas las aristas y todas ellas bien em, como que nos convidan a discutir, a mirarla y que cada una de esas tiene capas. Es como una cebolla gigante que tiene muchas, muchas, muchas capas. Total. Si es que lo pensamos en esta lógica, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el ambiente hoy día? Yo diría que, bueno, el tema, por supuesto, de la incertidumbre, ¿verdad? Que ya estamos un poco colapsados con esto de Buca Bunny, pero en el fondo lo experimentamos todos los días. Mm, Eh, lo que trae consigo también a las personas es una sobrecarga cognitiva y yo creo que ese elemento es un elemento muy relevante porque nosotros seguimos funcionando como si no existiera esta sobrecarga cognitiva. Y la sobrecarga cognitiva tiene elementos bien decidores a la hora de generar una crisis, porque no estamos procesando toda la información que es relevante de manera de prever que pudiésemos estar causando una crisis, pero también para poder abordarla. Y hoy día más que nunca con la IA, con los cambios, con la hiperconectividad, hipercomunicación que existe, creo que uno de los elementos bien importantes a nivel de personas, de individuos a mirar, es esta sobrecarga cognitiva y los mm, impactos que la sobrecarga cognitiva tiene en el proceso racional de toma de decisiones. mm, Creo que ahí hay un elemento bien decidor a la hora de mirar los escenarios, pero también entender que en estos contextos donde nosotros funcionamos como seres humanos, necesitamos meter en la juguera estos constructos, si se quiere, si nos ponemos un poco más técnicos para las palabras, que necesitan de verdad tener una aproximación y necesitamos como organizaciones y como personas que queremos tomar buenas decisiones y decisiones éticas también, es mm. muy relevante tener herramientas que nos permitan de alguna manera procesar la información eh, de manera adecuada y responsable también. Eso Mm. como un primer elemento y ahí paso la Total. pelota a la Clau. Buenísimo. Súper. Oye, Ernesto, a mí me gusta mucho el contexto que hiciste. Fui tomando notas porque mi memoria es frágil, pero me gustó mucho que hablaste del tema de la confianza, porque yo creo que esto es algo bien central de lo que marca cualquier crisis y Mm, especialmente en el contexto actual. Entonces, primero hay como para situar un poco. Yo dentro del programa de gestión integral de crisis hago un ramo que se llama Organizaciones Resilientes y Personas. Y creo que lo que tú estás describiendo está como dentro de lo que en psicología llamamos como modelo ecológico, que es como para entender la conducta humana uno tiene que mirar como estas capas de la cebolla que decía la Lorna, ¿cierto? Que es como claro. entender que las crisis ocurren en un contexto que tienen todas estas capas desde lo más global, lo más macro, los temas geopolíticos en los que estamos actualmente, los temas de la inteligencia artificial, los temas de las redes sociales, una sensación de fragilidad en general. Y eso es lo que eso ya como en sí mismo es una crisis permanente, como que cuando dicen eso, como que hoy en día la crisis es como la constante, como podríamos entrar como en el debate de qué es lo que es una crisis. Y esa Claro. es una discusión que solemos tener con los alumnos en este ramo, que habla como de la resiliencia de las organizaciones, porque hablamos mucho de crisis y a veces como, oye, ¿qué es una crisis? Mm, Entonces ahí viendo el modelo ecológico uno puede decir, por una parte, cuando uno dice a nivel individual, una crisis es cuando una persona no es capaz de resolver un problema con los recursos que tiene actualmente. Es mm, una crisis a nivel individual y uno lo puede llevar a las organizaciones como en la misma mirada, como cuando ya
los recursos no son suficientes y pareciera que en este contexto tan buca, tan bunny, estamos como en esta crisis permanente, pero en el Sí. caso de la organización hay una cosa que tiene que ver con que hay una amenaza eh, y que tiene que ver con algo esencial de la organización. Cuando puede ser una crisis que amenaza tu reputación, que amenaza tus finanzas, que amenaza la estabilidad laboral de tus trabajadores, etcétera. Entonces creo que ahí es importante como hacer esta precisión de que cuando entramos en crisis como que como que está bajo amenaza algo que es bien profundo y estructural de la organización y que ya no nos alcanzan los recursos con los que cuenta la organización de por sí, ¿ya? Mm, Entonces, mm, en ese sentido, creo que es muy importante como empezar por esa distinción de la crisis y todos estos elementos que están en el contexto. Se habla en el modelo ecológico incluso como de la cronología, que es como el momento en el que estamos actuales, distinta a una crisis organizacional que hace 20 años atrás. Eh, entonces, eso y como dejar ahí solamente como la reflexión respecto al tema del contexto, como que es para mí importante eh, que las organizaciones entiendan la resiliencia mm. como una capacidad de la organización. Tú también dijiste, Ernesto, al principio capacidades, y la resiliencia es una capacidad de la organización, no es solo no es una habilidad reactiva, sino que es una capacidad que tú quieres, puedes desarrollar dentro de la organización. O sea, post-crisis, pero también de manera previa a una crisis. Así que es esa como que es algo que como capacidad no siempre la vemos. Cuando vemos como qué recursos tenemos para afrontar la crisis, no pensemos que esto es un recurso que lo podemos fortalecer desde antes de que nos encontremos ante una situación de crisis en una organización. Y ahí, perdón, solo agregando algo que me parece súper central y que también abordamos en mi curso dentro del programa, porque está todo súper concatenado, ¿verdad? Pero que es el constructo, ¿verdad?, de seguridad psicológica y confianza que mencionaba la Claudia. Y yo creo que también en estos contextos, más que nunca, necesitamos que, previo a la crisis, las personas desarrollemos y construyamos de manera sistemática y planificada confianza en nuestros equipos y seguridad psicológica. Porque Mm. cuando la crisis ya se detona, tú tienes que poder contar con que las personas no te van a pedir explicaciones por todo, sino que necesitamos reaccionar ahora ya, pero eso no lo vas a construir en el momento de crisis, sino que Mm. cuando les dice, oye, estamos incendiados por estos lados, necesito que hagas esto, y en el sentido del incendio que tenemos, necesitamos reaccionar y para eso tienes que haber construido antes una relación, tienes que haber construido antes un ambiente de seguridad de manera de saber que en ese momento de crisis no va a ser el momento para discutir, no va a ser el momento para, en el fondo, explicar cuál es tu lógica detrás de los temas, sino que es el momento de reaccionar. Y eso Y solo déjame, va a ocurrir si es que lo construyes previamente. total. Entonces, en estos escenarios, y con esto termino, en estos escenarios creo que es muy relevante lo que hacemos preventivamente, de manera de, como personas, como equipos y como organizaciones, estar más preparados para poder reaccionar de mejor manera frente a la crisis. Y déjame aprovecharme de eso último que estaba señalando, Lorna, que me parece súper pertinente, como para aportar dos o tres datos que me parece que son interesantes de observar, que son datos de estudios, el análisis en el fondo de distintos reportes internacionales que nos van dando ciertas pistas como para configurar también y entender cómo se está dando la foto actual, ¿no? Y recordarles además de que a todos los que nos acompañan nos pueden ir dejando sus preguntas también en el chat de WhatsApp para poder ir inyectándolas a la conversación en la medida de que esta se vaya desarrollando. Así que ingresan al chat, nos van dejando sus preguntas y nosotros nos encargamos de ir idealmente contestándolas todas, pero si no podemos, en el fondo, la gran mayoría, para que también sientan que son parte de este diálogo y de esta conversación. Déjenme aportarles dos o tres datitos que empecé a juntar en el fondo para esta conversa, porque a partir de lo que tú dices, Lorna, y que efectivamente tiene que ver con cómo las organizaciones entienden a sus personas, que a las personas que las integran en estos contextos. Las dos mencionaron de contextos de policrisis, de alta volatilidad, contextos VANI, contextos VUCA, ¿cierto? Básicamente donde la crisis es la nueva normalidad. Hay que entender en el fondo de que esa condición tiene una implicancia en el fondo que es súper importante para la gestión de crisis y que aparece sistemáticamente en los distintos informes. Y es que en las personas
Y en los equipos en particular, las crisis dejaron hace un rato de sentir y percibirse como eventos aislados, Ujú. sino que son episodios en el fondo que se insertan dentro de un entorno de incertidumbre sostenida. ¿Sí? Y eso tiene un impacto a nivel de personas, ¿no? Porque significa que de alguna manera u otra la crisis ya no llega a una fuerza laboral neutra, sino que llega a una fuerza laboral en el fondo que ya está operando bajo fatiga, que ya está operando bajo presión de cambio, bajo sobrecarga informativa. Ustedes lo mencionaban, en el fondo, sobre incertidumbre económica incluso, o eventualmente lo que mencionábamos sobre pérdida de confianza. Ese es un primer dato que aporta Gallup, que me parece que es relevante en el fondo para esta conversación. El segundo dato que me parece que también es interesante como para configurar el escenario actual es que estamos transitando también, por lo anterior, de la gestión de crisis como una respuesta eminentemente técnica, y aquí conecto con lo que estaba diciendo Claudia, a una gestión de crisis como una, miren lo que dice la OMS. La OMS dice como una capacidad socioemocional y cultural. ¿Sí? Dado este contexto en el fondo de altísima complejidad y de cambio y dinamismo, y esto, eh, eh, la OMS en el fondo lo que plantea es que efectivamente la crisis lo que está haciendo es que está de alguna manera u otra impactando significativamente el ya debilitado estado de la salud mental de la población. ¿Sí? A todo nivel. Y por lo tanto, es simplemente esa condición agrava, ¿cierto? Las consecuencias eventuales, ¿cierto? De la crisis o el evento de riesgo materializado sobre las personas, las familias, sus medios de vida, los servicios esenciales, en el fondo, de alguna manera u otra, en términos de la percepción, ¿cierto? De inseguridad y eventualmente de volatilidad, de vulnerabilidad en el fondo dentro de estos contextos. Y el tercer elemento, ya lo habíamos mencionado, efectivamente está vinculado con el tema de la confianza, ¿no? Y el estudio, barómetro de la confianza de Edelman, todos los años en el fondo nos va mostrando un poquitito cómo está la foto. Y efectivamente plantea una cosa que es interesante, porque dice, 7 de cada 10 personas muestran una mentalidad, ellos llaman una mentalidad insular de confianza. ¿Sí? Y que los empleadores están de alguna manera u otra transformándose también en brokers de esa confianza y por lo tanto, de alguna manera u otra, las decisiones que toman en situaciones de alta volatilidad y vulnerabilidad determinan en el fondo cuándo las personas confían, cuándo y cómo las personas confían, aumentando o disminuyendo, ¿cierto? La dificultad, ¿cierto? O el desafío, por lo tanto, frente a este comportamiento, para alinear conducta, para aceptar decisiones, para seguir instrucciones, ¿cierto? Y para interpretar los mensajes y eventualmente garantizar que haya como momentos de cooperación sostenida por parte de los equipos, ¿no? Entonces, el líder dentro de la organización ahí cumple un rol que es fundamental, ¿no? En la medida de que es capaz de articular y de canalizar, ¿cierto? Efectivamente, esta confianza deficitaria o superávit, ¿cierto? Dentro de las organizaciones para la más efectiva acción en el fondo en escenarios de crisis. Tres elementos que me parecen interesantes como para continuar en la conversación, Lorna, Claudia. Sí, ahí, solo para, estoy súper de acuerdo con eso, con esos tres elementos que comentas, Ernesto, y creo que también, y que es algo que se dice mucho, que yo estoy de acuerdo absolutamente y en desacuerdo absolutamente al mismo tiempo. Se resume Excelente. en la complejidad. No estoy de acuerdo conmigo misma ni con los otros. ¿Qué sucede? Normalmente se dice, ¿verdad?, que la era de las competencias técnicas o del conocimiento, eso ya no sirve, o que hoy día tenemos que desarrollar estas competencias, estas power skills o estas competencias humanas, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que hay un riesgo ahí y que hoy día los escenarios de IA puede ser aún más complejo. ¿Por qué? Porque hoy día las personas que decimos que estas competencias mal llamadas blandas, ¿verdad?, son el aspecto diferenciador, es aquello en lo que más tenemos que invertir y yo estoy muy de acuerdo. Sin Mm, embargo, tenemos que tener una base técnica, una base sólida de conocimiento
y Mm, que finalmente lo que va a marcar la diferencia va a ser estas competencias. ¿Cuánto impacto vas a tener con estas competencias blandas, si lo quieres? Entonces, eh, entendiendo eso, yo diría que algo fundamental hoy día para las personas, y no solo para las personas, para las organizaciones también, a distintos niveles y en sistemas distintos, es invertir en la autogestión. ¿Por qué? Porque hoy día, dada esta complejidad, nosotros necesitamos tener herramientas que nos permitan, por una parte, tener gestión emocional, de manera que podamos sobrellevar las crisis no pasándolo pésimo durante todo el tiempo, ¿verdad? Que es un tremendo, tremendo desafío hoy y que eso se ha visto, ¿verdad? En los índices, pero de verdad súper alertantes que hay respecto a los índices de problemas en salud mental. En Chile, mm, los datos son de verdad abismantes, son mm, bien impactantes. Entonces, en esta lógica, el que las personas y las organizaciones podamos invertir en generar estos, comillas, escudos que nos permitan de alguna manera mantenernos armados para sobrellevar este escenario de constante crisis. Y eso mm. involucra una inversión en tiempo, en energía, en recursos, en qué hago en mi tiempo libre, cómo en el fondo pongo mi salud cerebral, si lo queremos, ¿verdad? Es un término que estamos trabajando harto también desde la escuela. ¿Cómo pongo mi salud cerebral eh, en la palestra dentro de todos los elementos que tengo que tener a la hora de tomar decisiones en mis conductas cotidianas? Esos son verdaderos controles. En Exactamente. jerga de gestión de riesgo, eso es poner controles en el fondo que distancien, ya sea a nivel preventivo o a nivel mitigador, Exactamente. ¿cierto? El riesgo y el efecto sobre la organización. Claro. Y para eso el autoconocimiento, el saber cuáles son mis gatillos, es fundamental. Si yo sé, y que aquí prueba, viva prueba de aquello, que yo sé que algo me molesta, yo siento un ardor en la guata y sé que mi respuesta inmediata tiene que ser calladita, te ves más bonita, porque si abro la boca dejo la crema. Mm, Por lo tanto, si yo no tuviese conciencia de ese ardor en el estómago y llego y tiro lo que se me viene a la cabeza porque me enojé, voy a generar una dinámica relacional, una dinámica organizacional e incluso crisis a distintos mm, niveles mm, versus mm. hacerlo gestionado. Pero para eso necesito tener un profundo conocimiento de cuáles son mis gatillantes, de cuáles son las herramientas que a mí me sirven para gestionarme y cuáles son las herramientas que tengo más a la mano para ayudar a gestionar a otros también. De manera que esta emocionalidad, ¿verdad? No se vuelva una bola de nieve gigante que después nos aplaste, o una bola de fuego en este caso, que después nos aplaste. Entonces creo que ahí hay varios elementos que tocas, Ernesto, que son fundamentales, y que creo que todo eso converge a un nivel individual en temas de autogestión emocional, autoconocimiento, que es muy, muy relevante, y a nivel organizacional, que también, como las capacidades de las personas o las habilidades que tienen las personas una a una, no hacen que o sea, si tenemos muchas personas resilientes, no hace que la organización sea más resiliente, que eso son de niveles distintos. Entonces también hay una línea ahí a nivel organizacional que necesitamos gestionar y construir para abordar, prevenir de mejor manera las crisis. Antes de darle la palabra a la Claudia, voy a dejarte, Lorna, con una pregunta que está en el chat, que no sé si lo viste, que dice, No, dado que estabas hablando de esas medidas preventivas, en el fondo, si una organización, dice Guillermo, si una organización solo pudiera invertir en una iniciativa preventiva para fortalecer la resiliencia de sus equipos antes de una crisis, ¿cuál debiera ser y por qué? No es para contestarla ahora, vamos con la Claudia y la Lorna le da un par de vueltas en el fondo antes de volver con la pregunta de Guillermo. Claudia. Súper, gracias Ernesto. Yo solamente conectando con lo que estaba diciendo Lorna, eh, que esto como estas habilidades más individuales, aquí, claro, en este modelo como de capas de cebolla tenemos la organización, tenemos los líderes, tenemos a las personas, y cuando vemos el tema de la resiliencia organizacional, hay un rol que es fundamental en la construcción de esa resiliencia, que son los líderes. Así que yo anticipando un poquito la respuesta a la pregunta, invertir en los liderazgos, en la formación de liderazgo, en la capacidad de resiliencia de ese líder y del que el líder pueda construir un equipo resiliente sería algo en lo que yo invertiría y quiero de alguna forma argumentar por qué yo
También yo soy directora del Magíster en Desarrollo de Habilidades Directivas, así que obviamente siempre el tema de los liderazgos va a ser para mí y en mi experiencia preacadémica, siempre la influencia del liderazgo en la toma de decisiones en la organización es clave. Así que sobre todo en una crisis o en la gestión de todas estas policrisis o como le queramos llamar. Y hay un artículo del Harvard Business Review que es súper interesante que habla un poco de que el estilo de liderazgo en general tiene que evolucionar, como de este liderazgo más héroe que existía antes, como del líder que se la sabe todo y tiene todas las respuestas y que tú tienes que venir donde tu líder para que te resuelva, a este líder que en verdad tiene que tener una capacidad de humildad gigante porque es tan complejo lo que está pasando, son tanto las aristas que es imposible que una sola persona tenga las respuestas. Entonces, la capacidad de los líderes de construir eh, como un liderazgo más compartido, un liderazgo más en red, es fundamental para construir resiliencia en la organización, porque si depende la organización de la estabilidad de una sola persona, claramente sabemos que eso está bastante destinado al fracaso. Y en ese sentido, este líder, esta nueva capacidad, uno, humildad, no me las sé todas, necesito la ayuda de mi equipo porque yo no tengo todas las respuestas, necesitamos, porque además no tenemos las respuestas a todas las preguntas. Ese es como el contexto en el que estamos. Entonces, Mm. y que construya lo que decía Lorna también de seguridad psicológica, que es como esta capacidad de generar en el equipo una sensación de que las personas pueden plantear sus opiniones, disentir sin temor a ser humillado, acallado, lo que sea, es precisamente el tipo de habilidades que el líder tiene que construir seguridad psicológica en su equipo para que el equipo también pueda desplegar y desplegarse ante una crisis que no tiene una respuesta conocida finalmente. Entonces, y eso también está muy vinculado a la capacidad del líder ser auténtico, que es clave también en la construcción de la confianza con los equipos. Eso como de que el líder, y es al menos como lo planteamos desde la escuela, nosotros no defendemos un estilo de liderazgo único que tienes que para ser un buen líder tienes que hacer A, B, C y D, sino que depende del contexto, tienes que ser auténtico, tienes que entregarle liderazgo compartir el liderazgo con tu equipo, etcétera. Entonces, para mí al menos la respuesta a esa primera pregunta va por el camino del liderazgo. La Lorna como que hizo que sí cuando yo dije, pero no sé si estás pensando precisamente en eso, Lorna, o en alguna otra cosa adicional. Vamos Sí, o contigo, sea, Lorna. estoy súper de acuerdo, Clau, cuando hablamos de liderazgo. Yo me fui mucho más a lo concreto en todo caso, porque hice eh, como una iniciativa para fortalecer la resiliencia, como una iniciativa, o sea, liderazgo absolutamente, pero una habilidad crítica del líder frente a los escenarios de crisis es trabajar en la seguridad psicológica de su equipo, en la confianza del equipo en los liderazgos, porque muchas veces los líderes nos toca tomar decisiones bien impopulares y necesitamos que el equipo confíe que eso tiene una racionalidad lógica detrás, que tiene un porqué, aun cuando en un momento determinado no puedas develarlo porque necesitáis salir a apagar el incendio. Entonces, si yo diría algo que puede mover la aguja en esta lógica, es construir en momentos previo a la crisis, Guillermo, ahí respondiendo a tu pregunta, es en la seguridad psicológica y en la confianza de los equipos. Y en esa lógica hay un modelito yo uso muchísimo que son de la Frances Frey, de Harvard, que habla de cuáles son los tres elementos básicos para construir confianza. Uno, la autenticidad, que decía la Clau, ¿verdad? Que es estabilidad para mostrarse auténtico de cómo soy, que me conozcan. También mostrar en las épocas previas a la crisis el rigor y la lógica que tengo detrás de las decisiones, porque en los momentos de crisis no siempre tienes los elementos o el tiempo para poder develar lo que está detrás de una decisión. Entonces, en la crisis necesitas que actuemos todos juntos, pero ese rigor y esa lógica que tienes que tener, tienes que cultivarla previo a la crisis. Y por Mm. último, por supuesto, construir relaciones positivas, relaciones de colaboración. Porque eso, ¿verdad? Desde esta lógica de confianza y que está súper relacionada ahí con el proyecto Aristóteles, ¿verdad? De Google, etcétera, etcétera, habla finalmente de la inteligencia colectiva. Es que la seguridad psicológica nos da una base para construir inteligencia colectiva. ¿Y qué es eso?
nada más ni nada menos que todas las personas pongamos nuestros recursos a disposición de lo que el equipo requiere, no aquello que requiero yo, sino que Mm. lo que el equipo requiere, lo que la organización requiere en determinado momento. Y eso Mira, requiere una voluntad. Ghislaine Cádiz dice, a nivel de equipo, estas capacidades pareciera ser que van muy apalancadas por el nivel de madurez organizacional o de inteligencia colectiva instalada, en el fondo, ¿no? Absolutamente. Que como Eh, te digo, la inteligencia colectiva es finalmente que las personas ponen a disposición de la organización o del equipo los recursos que tienen disponibles, las dudas que tienen, o sea, las cosas que muchas veces nos hacen crecer más como equipos, como organización, no es, como decía la Clau, ¿verdad?, tener la respuesta y que el líder dé la respuesta, sino que, oye, confiemos en el proceso, confiemos en que los recursos están en el sistema. Y eso mm, implica una labor súper fuerte para los líderes, que es total. soltar el control. Déjame, antes de pasar al segundo momento, yo creo que ya estamos, como que ya transitamos hacia el segundo tiempo, en el fondo ya estamos, porque efectivamente lo que estamos hablando un poquitito es cómo efectivamente estos elementos de contexto están afectando la disciplina, ¿no? Las formas de hacer en las organizaciones y la gestión de los grupos de trabajo. Simplemente déjame reforzar un poco el punto que hacía Lorna, porque me hace mucho sentido esto de que efectivamente el foco puesto en la persona no puede desplazar efectivamente aquellos elementos que si tuviéramos en el fondo que caricaturizarlos en el fondo o describirlos, aquellos elementos más duros, más procedimentales, políticas, protocolos, ¿cierto? Que efectivamente forman parte de la infraestructura defensiva, ¿cierto? Porque dan un marco común de acción, ¿no? Son las que los manuales de crisis, los protocolos, los procedimientos, los entrenamientos y los simulacros, en el fondo, que deben formar parte permanente, ¿cierto?, de cualquier tipo de entrenamiento y preparación de una organización, tienen que compatibilizarse, tienen que complementarse, dado que estos están habitualmente súper anclados en lo duro, ¿no? En la recuperación y la continuidad operacional, deben incorporar elementos en el fondo de estos mal llamados blandos para que efectivamente esas capacidades se ejerciten, ¿no? Eh, lo importante y lo interesante también dentro de esto, dentro de cómo se modifica la disciplina, y yo creo que lo mencionábamos y sale, ¿no? Es que para intervenir a nivel de liderazgo, para intervenir a nivel, en el fondo, de los niveles que estamos interviniendo culturalmente a la organización. Mm. ¿Sí? Yo creo que si hay una gran transformación y aquí lo pongo, en el fondo es, en los últimos años es que de alguna manera u otra los liderazgos y la organización en general ha tenido a la fuerza, ¿no? O eventualmente de manera virtuosa, que he tenido que comenzar a desarrollar procesos de cambio y de transformación cultural dentro para que las organizaciones puedan cohabitar y entender el riesgo de mejor manera y la crisis de mejor manera. Si asumimos en el fondo de que la crisis y el riesgo son condiciones permanentes en el fondo dentro del entorno donde operamos, efectivamente estas no pueden ser entendidas por las organizaciones como eventos inhibitorios de la acción. Claro. ¿Sí? Sino que tienen que efectivamente, en el entendido de que la gestión de crisis en el fondo debiera pasar desde una lógica exclusivamente enfocada en eventos a una lógica de generación de capacidades permanente, ¿cierto? Lo que efectivamente se desafía y se cambia de foco es efectivamente entender, por lo tanto, que la cohabitación con el riesgo también es la cohabitación en el fondo de un espacio, va a sonar un cliché un poquito, pero en un espacio donde eventualmente el riesgo y la crisis también es espacio de oportunidad, de crecimiento y de fortalecimiento de ciertas competencias, habilidades y capacidades que tienen los equipos, dada en el fondo el contexto que están enfrentando. No sé si les hace sentido un poquitito eso. Absolutamente. O sea, yo creo que hay varios elementos culturales. O sea, por eso hacía el distingo hace un ratito de que no es lo mismo el nivel individual, ¿verdad? Como individuos generar resiliencia, como individuos generar confianza, que a un nivel de equipo o a un nivel finalmente donde se dan interacciones versus a nivel organizacional. Y yo creo que acá la clave es precisamente eso, es ir trabajando en los tres niveles. Y por eso cuando hablamos de cultura organizacional, yo siempre uso un modelito que es el de la Caroline Taylor,
que habla de que la cultura organizacional, en el fondo, es aquello que es valorado por la organización, pero que normalmente no se habla, no se dice, y queda como en una nebulosa que es muy difícil de bajar. Y la mm, gracia de esto es que finalmente estos son tres palancas. Lo bajamos a tres palancas. Las conductas, fundamentalmente de los líderes, que ese es el nivel más individual, ¿verdad? Lo mm, que el líder hace es lo mm, que la gente ve, por lo tanto, es lo que la gente va a esperar y es esto que no se habla, pero que finalmente queda como lo importante. mm, Por otra parte, los símbolos. Los símbolos que utiliza la organización, dígase las premiaciones, las desvinculaciones, o sea, lo positivo y lo negativo, pero todos estos elementos culturales que son símbolos para poder, en el fondo, apalancar la cultura que deseamos y finalmente todo esto queda en bluff, queda en nada si es que no tenemos sistemas organizacionales, desde los sistemas de recursos humanos para adelante, digamos, del cómo premio, cómo contrato, todos los sistemas organizacionales que estén apalancando y que estén alineados finalmente a esa cultura o a esos valores que queremos impulsar dentro de la organización. Si no existe esta lógica de cultura, o sea, nos quedamos, y respondiendo de nuevo a la pregunta que tenía Guillermo hace un ratito, nos quedamos en iniciativas personales y la mm, organización necesita generar símbolos y sistemas que vayan apalancando esta cultura deseada, porque no basta con que una persona cambie la conducta. Necesitamos que como masa cambiemos la conducta, pero para eso el sistema, en el fondo, tiene que apalancar aquello. Si no, se desvanece. mm. ¿Claudia? Siguiendo la línea de lo que están hablando, porque antes estábamos hablando un poquito más a nivel, bueno, individual de líderes y ahora nos fuimos más un poquito al nivel de sistema. Y ahí comentando, complementando lo que estabas diciendo tú, Ernesto, de la importancia igual de los procesos internos de afrontamiento, que en cierta forma también es lo que está hablando Lorna en términos de las palancas de cultura. Para mí es importante tal vez dejar instalado un concepto que habitualmente no se trabaja y bueno, lo dije de alguna forma, que es como cómo tú construyes esta capacidad organizacional de la resiliencia. Finalmente, ¿qué es lo que hace que una organización sea más resiliente? Entendiendo como resiliencia, como me acuerdo, no sé por qué tengo tan grabada esta definición de cuando estudiaba psicología hace algunos años atrás, que era como ser resiliente es enfrentar las dificultades y salir fortalecido, ese es como el básico. Mm, Pero en el fondo, si uno pudiera mirar la resiliencia más como un proceso, finalmente es como hay una situación de amenaza, como dijimos al principio, que puede ser a la reputación, a la estabilidad financiera, a lo que sea, y luego ocurre un proceso dentro de la organización, que es todo lo que está metido un poquito como en la bolsa de cultura, por decirlo de alguna manera, y después el output es esta capacidad de aprendizaje, de desarrollarse, de salir fortalecido y recuperarse de la crisis. Entonces, mm, cuando hacemos el doble clic en esta cajita como del proceso, qué es lo que hay adentro, eh, hay un modelo que habla, bueno, ¿cómo se logra una organización resiliente? Es una organización que es saludable, ¿ya? ¿Y cómo puede construir una organización saludable? Trabajando en los tres pilares de las organizaciones saludables, que bueno, un modelo que es muy reconocido de Marisa Salanova, pero que habla de que para uno hacer una organización más saludable, uno tiene que fortalecer los recursos de la organización. Y esos mm, recursos están en la línea de los recursos organizacionales propiamente tal, que tienen recursos que son desde los procesos, los sistemas, etcétera, etcétera. Un recurso muy importante que es el recurso social, mm, y ahí está metido en la capacidad de liderazgo, pero también algo que mencionó Lorna, que es como esto de la capacidad de tener relaciones positivas, que no quiere decir que todos dentro de la organización sean amigos, pero que sí haya una relación de apoyo y de todos remar para el mismo lado, conectar con un propósito común, etcétera. Y en el fondo, por otro lado, están los recursos más individuales, que en este modelo se le llama capital psicológico, que es cómo los líderes pueden desarrollar en los equipos la capacidad de autoeficacia, que es sentir que yo tengo las competencias y las capacidades para afrontar las crisis, desarrollar una sensación de optimismo. Incluso en la crisis, el discurso es muy importante para salir de una crisis y para aprender de una crisis, cómo tú comunicas y lo conectas no solo con, oye, queremos salir de este momento negro, sino que también con qué esperanza estás conectando a las personas de el desarrollo futuro de la organización.
y esa es una capacidad más individual, pero el otro punto que es relevante es que en este modelo no hay organización saludable si no hay resultados organizacionales saludables. Es decir, la organización igual tiene que tener buenos resultados, porque a veces cuando uno empieza a hablar de estos modelos, puede que alguien pueda decir por ahí como haya, pero es súper bonito, que todos se lleven bien y que haya recursos, etcétera. Pero en el fondo puede que haya todo eso, y si no, la organización no tiene buenos resultados, no es una organización saludable. O sea, tiene Mm, que tener como esta triada. Entonces, ahí en la mirada de la construcción de recursos, donde para mí es muy importante en la salud de la organización, el recurso social, que se trabaja muy poco en las organizaciones, que es el apoyo del líder, el apoyo entre compañeros de trabajo, y el impacto también no tiene que ver solamente con los resultados de la organización en términos financieros, sino que también el impacto que tienen los stakeholders y en las comunidades, que es una mirada de la crisis que se queda ahí como un poquito fuera del paraguas organizacional, pero que es igual del paraguas del impacto de la organización. Entonces, para mí es importante instalar que si, respondiendo como otro nivel de la pregunta que aparecía en el chat, cómo uno desarrolla en los líderes, que ahí dimos alguna respuesta, también uno lo puede trabajar a nivel de organización, fortaleciendo estos recursos. Uno es el liderazgo, pero otro son las relaciones, lo otro tiene que ver con las estructuras de trabajo, los planes de gestión de crisis, de gestión de riesgo, etcétera. Entonces, es una mirada bastante integral para fortalecer a la organización. Y ahí, perdón, solo poner un punto que creo que es muy interesante, que lo abordamos de hecho en el curso que dicto en este programa, que tiene que ver precisamente lo que dice la Claudia, el impacto de las relaciones sociales o de los vínculos emocionales sociales que tenemos en el entorno. Y ahí hay un metaanálisis gigante que tiene muchísima evidencia que a mí cada vez que lo veo me impacta, eh, que muestra el impacto sobre la muerte, los índices de mortalidad de las personas. O sea, la, el apoyo social, el entramado social que tienes hoy día es un factor protector o un riesgo comparable a el tabaquismo, a la obesidad, etcétera, etcétera, como los factores súper investigados respecto al riesgo de mortalidad. Y esto, las relaciones sociales en particular, está dentro de esa lógica. O sea, es comparable al riesgo de mortalidad que da el fumar. Entonces, también como las organizaciones en épocas de calma, si quieres, protegemos esto, en épocas de crisis quizás no vamos a tener mucha posibilidad de generar estos espacios, ¿verdad? De vincularnos, de salir, de disfrutar o de pasar un buen rato con los equipos, pero sí, inmediatamente después de la crisis, y aquí no, espero no estarme adelantando en esto, en los no, momentos no, de no. crisis, yo creo que es fundamental, uno, y que los equipos pasan de largo en esto normalmente dar espacio para la emoción, dar espacio para bajar las revoluciones y para patalear y para llorar y para gritar, ojalá no a otro, digamos, pero generar este espacio donde la persona vuelva a un cierto equilibrio para después reconectarnos nuevamente con el propósito, con el sentido del trabajo, con la comunidad. Pero para eso no nos podemos olvidar que en la curva em, de volver a este statu quo previo, ¿verdad? Necesitamos dar tiempo para la emocionalidad. Cuando estamos Mm, en piloto automático y vamos, 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 necesitamos una curva de recuperación. Y eso es dar espacio a los equipos, dar espacio a las personas para que puedan manifestar y vivir la emoción que implica esa crisis que pasaron. mm. Y desde ahí luego reconstruir y volver a vincular y volver a tener esto como un factor protector que permita, en el fondo, volver a cierto nivel de productividad, a cierto nivel, ¿verdad?, de capital psicológico colectivo, si lo queremos decir como en las palabras que estaba comentando la Clau. Sí, ahí conectando con un comentario que deja Giovanna Lienqueo en nuestro chat, y antes de pasar al último momento de nuestra conversación, en el fondo, que es proyectar un poquito el futuro, ¿no? Hacer un poquito de perspectiva. Pareciera esto último que que menciona Lorna complejo ante la pregunta que plantea, porque efectivamente de manera cultural pareciera ser que en Chile estamos un poquitito lejos en el fondo de dar incrementalmente espacios a esa emocionalidad. Entonces ella pregunta cómo trabajar en el fondo estos aspectos cuando hay liderazgos en el fondo, o líderes que están vinculados a factores culturales y patriarcales que no contribuyen a generar en el fondo estos espacios
resiliencia en los equipos, en el fondo ni de seguridad psicológica ni de confianza. Hay ahí como una brecha en términos idiosincráticos, en el fondo culturales y organizacionales, que pareciera ser uno de los desafíos importantes de cara al futuro, Claudia. Sí, conecto en el comentario que hace Giovanna con una habilidad del líder que tiene que ver con esto como de compartir el liderazgo o como de un concepto que ha estado apareciendo que tiene que ver con el liderazgo compartido Mm, y tal vez hay una habilidad clave a trabajar y ahí les pido, Lorna y Ernesto, ayuda en la traducción, porque no sé exactamente cómo traducir este concepto, pero la habilidad clave para este liderazgo más compartido es en inglés como que los líderes aprendan followership, que es como cuando soltar el timón y dejar que y empezar a seguir a alguien del equipo que está tomando de alguna forma la posta o etcétera, dependiendo de cuál sea la problemática, donde tal vez yo no soy el más calificado o el que no tengo una idea más creativa para afrontar un problema. Entonces, no sé si me ayudan a cómo podríamos traducir followership, pero es como la capacidad de ser liderado, es Claro, una de habilidad. seguir. Dejarse sí, liderar. Cuando uno es líder, a veces cuesta dejarse liderar porque uno está acostumbrado como a mostrar el camino, etcétera, pero creo que esa es una habilidad que puede ayudar, sobre todo con lo que está diciendo ahí Giovanna, que tiene que ver con estos factores culturales que de alguna forma sí, cuesta un poquitito soltar el control. Y ahí mm, solamente conectando con lo que comenta también ahí Cintia, que parece que ahora justo se nos desconectó. Ah, no, ahí está la Cintia, pero sin cámara, que habla de los objetivos compartidos, la escucha activa y sin juicios preconcebidos, que es para mí también lo que dice ahí, es un trasfondo insistiendo con esto como del liderazgo más compartido, que es durante la crisis y en la reconstrucción post-crisis la importancia de generar espacios de co-construcción, es decir, desde las instancias de aprendizaje colectivo de la organización, pero desde el punto de vista de que una persona que se siente vulnerable, las personas nos sentimos vulnerables cuando nuestra organización está atravesando por una crisis y queremos tener espacios donde nosotros poder dar ideas, opiniones, etcétera. Entonces se habla un mm, poquito como de este concepto como del desarrollo organizacional dialógico, que es como volver a reconstruir en el diálogo con todo el equipo, no de nuevo como pasó la crisis y los líderes nos echamos la mochila encima, sino que es algo que hay que compartir porque además igual está en juego la vulnerabilidad de las personas de la organización. Entonces es súper natural que las personas quieran tener algo que decir en cómo vamos a afrontar la crisis o cómo vamos a posicionarnos después de la crisis, etcétera. mm. Ahí Hoy solo, día, sí, solo dale, dale. es que yo creo que esta pregunta tiene como dos lados. Una es precisamente la que aborda la Claudia, de qué debiésemos hacer, pero yo creo que hay un tema previo, porque cuando tienes culturas organizacionales donde los líderes no se dan cuenta de que esto es relevante, de que hay factores culturales en la organización que impiden finalmente que se genere seguridad psicológica, que se genere todo esto, que claramente es el camino que nosotros tenemos la mirada de que es relevante recorrer. Creo que dos cosas. Uno, la realidad a veces se impone. Hoy día, dadas las tendencias de natalidad, las tendencias geopolíticas incluso de los lugares, de las distintas naciones, la crisis del talento está siendo un tremendo tema hoy día en las organizaciones. Y en la medida que yo como trabajador elijo trabajar acá y que pongo a disposición mi talento a esta organización, eso ya es como un filtro natural y que a mí me ha tocado trabajar con hartas organizaciones que básicamente es como no sé qué hacer con este gallo tantos años trabajando acá, su estilo ya no es, comillas, adaptativo a Mm, los requerimientos de hoy día. ¿Y qué hacen? Nos piden que les hagamos procesos de formación para finalmente como samorearlo y mostrarles, porque la otra salida es finalmente mostrarles la puerta y adiós. Entonces también yo creo que por una parte la realidad se impone.
Mm, Y desde las decisiones que nosotros tomamos, de dónde trabajamos, dónde no trabajamos, cuáles son las transacciones que hacemos en eso, estamos dando una señal súper potente. Yo sé que la mm, realidad hoy día de desempleo, etcétera, no es una decisión fácil ni la primera que vamos a tomar, pero sí yo creo que los liderazgos hoy día están desafiados por presiones que pone el medio ambiente también. Por mm, ejemplo, en Chile, la ley Carin, ¿verdad? Donde tuvimos muchos cursos, muchas cosas que trabajamos en eso y que era finalmente trabajar en estos aspectos de seguridad psicológica, donde las personas se sienten respetadas en lo más profundo como seres humanos. El tema es que en la medida que aparecen estas leyes que van empujando a que tiene que haber un cambio cultural, pero no solo en la organización, es un cambio cultural a nivel de una nación completa. Será bendito el día en que no tengamos que poner estas leyes que apalanquen eso o que empujen esto. Bien o mal, en el fondo ha permitido avanzar para poner la temática sobre la mesa y para poder hablar, e incluso las organizaciones hoy día, dado las multas que enfrentan, ¿verdad? Todo, bueno, la medición de riesgos psicosociales con el CEAL, etcétera, etcétera, como sistema país y como sistemas naciones, en el fondo, están empujando hacia eso. Entonces yo creo que no hay una respuesta fácil a qué no. tecla tengo que mover, si no, no estaríamos acá, nos habrían llevado ya, nos hubiesen raptado los chinos, los rusos, no sé, si tuviéramos esa respuesta, Sí, ¿qué hacer con totalmente. esos líderes? Pero creo que tenemos que aprovechar estas tendencias que van apareciendo, emergiendo en el contexto, que nos permiten también ir movilizando la organización hacia allá y desafiando a nuestros líderes en aquello. Oye, nos quedan nada de minutos en el fondo en esta conversación que siempre se hace corta cada vez que convocamos en el fondo a esta discusión. Déjenme complementar en el fondo un par de cositas que están en el chat y después pedirles en el fondo de que vayamos cerrando como con dos o tres, como con dos ideas, en el fondo una o dos ideas acerca de esta perspectiva, ¿no? Es decir, a qué, ya la Lorna lo insinuaba, pero a qué tenemos que estar atentos, cuáles son las señales a las que tenemos que observar. Me parece súper interesante, hemos hablado harto de liderazgo, pero alguien que está desde el teléfono claramente porque se llama Samsung, dice, comenta, dice que Suceso publicó que el compañerismo fue uno de los ítems con peores resultados del 2025 a diferencia de otros años que era el liderazgo, ¿no? Entonces, parecer eventualmente hemos puesto foco en el liderazgo, hemos mejorado también. Hace sentido en el fondo a Samsung transmitir al equipo también el sentido de resiliencia. Es decir, no podemos, así como decíamos, no podemos olvidarnos de que de que lo blando no elimina, ¿cierto? O no desplaza o aquellos procedimientos o elementos duros. El liderazgo o las nuevas tipologías en el fondo de liderazgo efectivamente también no desplazan la necesidad de cultivar y de construir cierto bottom-up en el fondo, ¿cierto? Desde los equipos en el fondo hacia arriba, desde las decisiones que toma la organización en la composición de estos, en la selección de ellos, no deberá dejar de mirarse, ¿no? Tendemos a mirar mucho el liderazgo y efectivamente en esta perspectiva sistémica es necesario que incorporemos otras perspectivas. Cintia dice valorar, tomar las opiniones y las ideas de tu equipo. No hay ideas malas, solo algunas que se pueden ejecutar. Y Samsung dice, estoy desde el celu, venía en el metro, soy Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy Correcto. interesante todo, ¿sí? Entonces, hagamos a modo de cierre, simplemente a modo Ay, prendió la cámara, Ingrid, que saludos. Eh, a modo de cierre, ¿cierto? Proyectar un par de elementos en el fondo de futuro, porque lo que al final del día, si yo tuviera que sistematizar un poquitito lo que hemos venido conversando, me gusta esta idea de que mirando hacia adelante la disciplina en el fondo se está integrando con cultura, ¿cierto? Con confianza, en el fondo con gestión al final del día de cultura, de confianza, de aprendizaje organizacional, pero también conecta muy fuertemente con una tendencia que es muy marcada en el fondo, principalmente por la disrupción que está generando la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene que ver con cómo rediseñamos las formas de trabajar y de hacer, en el fondo, dentro de las organizaciones. Se está transformando el trabajo, se está transformando, por lo tanto, la manera en que las organizaciones, y eso tal vez es una pregunta, ¿no? Que debiéramos hacernos es,
se está transformando también la forma que las organizaciones, por lo tanto, tienen de gestionar las crisis. Y eso pareciera ser de forma natural que la respuesta es sí, pero o que lo lógico debería ser responder desde una lógica más bien afirmativa. Sin embargo, cuando lo vemos desde una perspectiva procedimental, si lo vemos desde la casuística, pareciera ser de que estamos respondiendo frente a estos eventos de crisis con las herramientas en el fondo que estábamos utilizando también en el pasado, ¿no? Entonces esa transformación probablemente está un poquitito en curso, ¿no? Porque hay un factor que creo que, y anticipemos, y hagamos un poco de futurología, que tampoco es tan futurología, pero creo que básicamente es un fenómeno que va a desafiar aún más a las organizaciones, precisamente producto del tema tecnológico y computación cuántica y lo que viene post en el fondo de inteligencia artificial, y es la aceleración. ¿Sí? Si ya estamos en el fondo angustiados, si ya el factor tiempo es el factor determinante en el fondo para una buena respuesta ante situaciones de crisis o de emergencia. Antes hablábamos del golden hour en el fondo como el momento clave para responder ante las crisis y las emergencias. Hoy día estamos hablando de los golden 5 minutes, ¿cierto? Para determinar en el fondo el éxito o el fracaso en el fondo de tu despliegue en términos de gestión de crisis. La noticia en el fondo que o si tuviéramos que anticipar en el fondo el futuro, efectivamente lo único o uno de los elementos que yo veo más profundamente es la aceleración en el fondo de los procesos y por lo tanto la necesidad de que efectivamente, la necesidad incremental de que las organizaciones diseñen, transformen y tomen decisiones en tiempos de paz y no porque a estos niveles incrementados y acelerados en el fondo de estímulo, efectivamente todo indica que si es que postergamos esas decisiones para el tiempo de la reacción, vamos evidentemente a llegar tarde. Ese es mi brochecito. Claudia, Lorna, ¿con qué cerramos desde Oye, su lado? me encantó el concepto del Golden 5 minutes, que es Ah, totalmente cierto. Es como la primera respuesta que tiene una organización ante una crisis, lo dice todo y ya lo no hay dice vuelta todo. atrás. Eh, Miren todos los casos de crisis en el absolutamente, fondo, los primeros 5 minutos. absolutamente. Y eso de alguna forma habla de lo que refuerza lo que tú estás ahí como haciendo el wrap up, Ernesto, respecto a la importancia de cómo crear estos, fortalecer estos recursos antes de la crisis, porque en el fondo tienes que estar preparado para abordar esos 5 minutos dorados con los recursos ya disponibles en la organización. Yo Mm, solamente para cerrar, me encantó el concepto, yo me quedaría con eso, pero solamente como si uno está pensando como en qué es lo que viene en términos de gestión de crisis, además de todo lo que ya hemos conversado, para mí es como importante. Hoy en día se habla mucho de la crisis de salud mental y cómo la crisis de salud mental afecta, bueno, el trabajo, la cultura, etcétera. Y en el fondo para mí es importante dejar como instalado como no solo miremos salud mental, miremos salud organizacional, como para dejar ahí una frase. Y lo segundo, que también tiene que ver con este modelo de organizaciones saludables, es como qué vemos cuando vemos capital en una organización. Y generalmente se habla del capital financiero, del capital humano, se habla, que no estoy tan de acuerdo con ese concepto, pero se habla capital intelectual, capital reputacional, y dejar instalada también esta idea del capital psicológico, y que es un poco la capacidad de resiliencia que tienen las personas de manera individual dentro de la organización, que así como tú puedes construir resiliencia a nivel organizacional, también la organización puede hacer cosas para construir la resiliencia en los equipos de trabajo, mejorando en el fondo la autoeficacia, la sensación, el optimismo, y eso es algo que en gran parte lo hace el líder, pero en el fondo todas las personas lo podemos desarrollar. Yo estando súper de acuerdo con lo que están diciendo, yo me quedo con una idea que detonaste cuando estabas hablando como de los cambios que existen hoy día. Yo creo que la inteligencia artificial efectivamente hoy día puede ser vista como una amenaza absolutamente para montones de trabajo, para qué, cuál es el futuro, que nos cuesta a veces incluso pensar cuál es el futuro en esta lógica de estos cambios así cuánticos, si queremos, pero para mí
algo y que esto fuimos a hacer una gira, de hecho, con la universidad a Asia para ver temas de inteligencia artificial, cómo estaban afectando en educación, en un montón de aspectos. Y para mí, el aprendizaje más importante de eso es que la ventaja competitiva de nosotros como personas o de las organizaciones, de los equipos de trabajo, es cómo aceleramos los procesos de aprendizaje usando la inteligencia artificial, pero lo que va a marcar la diferencia, la ventaja competitiva, es el factor humano, la Mm. inteligencia humana. Y no inteligencia humana porque un computador lo hace, calcula mucho más rápido que nosotros, sino que la empatía como foco de la inteligencia humana. Si yo pienso hoy día cómo resolver una crisis, cómo abordar una situación conflictiva, la mejor respuesta es ¿qué te gustaría a ti que fueses tratado durante este proceso? Y muchas veces la respuesta es tan simple como eso, es ¿qué haces tú o qué esperarías tú de tu líder, qué esperarías tú de tu colega, qué esperarías tú en esta situación cuando estás enfrentando un desafío? Y creo que ahí reside la ventaja competitiva, en la manera que nosotros logramos conectar con los equipos, logramos conectar con esta perspectiva humana. No hay inteligencia artificial que nos saque de la carrera. Entonces, Buenísimo. para mí ese elemento es muy, muy diferenciador. Lorna Cortés, Claudia García, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en esta conversación en el marco del Diplomado de Gestión Integral de Crisis que impartimos la Escuela de Comunicaciones y Periodismo y la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, Tremenda conversación, podríamos haber seguido muchísimo más, pero agradecerles a ustedes su presencia y su participación, que nos hayan acompañado en esta jornada. Lorna, Claudia, nuevamente, mil gracias y a todos los que nos acompañaron también con sus preguntas y comentarios. Gracias también. Lorna, Claudia, un abrazo, nos vemos pronto. Muchas Nos gracias a vemos. todos por conectarse. Sí, un abrazo, que esté muy bien. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao.